Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestra semana número 4 de nuestra materia, sectas falsas. En esta semana vamos a ver solamente dos sectas porque tenemos examen. Y en la primera secta que vamos a estar aprendiendo y que vamos a estar conociendo es la secta de solo Jesús. En esta secta, obviamente, el nombre lo dice, se conoce como unitarios o unicitarios, porque solamente creen en Jesús. Y ellos creen solamente en las enseñanzas de Jesucristo, eh, no creen en la Trinidad, y este movimiento solo Jesús también es conocido como pentecostalismo unitario o la teología de la unicidad. Ellos enseñan que solo hay un Dios, pero niegan la Trinidad de Dios. En otras palabras, la unicidad teológica no reconoce las diferentes personalidades de la Trinidad, como es el Padre, como es el Hijo y como lo es el Espíritu Santo. Eh, Tienen varias formas. Algunos ven a Jesucristo como el único Dios, quien a veces se manifiesta a sí mismo como el Padre o como el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos creen. La doctrina central del pentecostalismo unitario o de lo solo Jesús es que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu. Que Jesús se revela de diferentes maneras. Estas enseñanzas de los pentecostalismos unitarios han estado vigentes por algunos siglos de una u otra forma. Como modalismo, enseñan que Dios se ha revelado a sí mismo en tres modalidades diferentes, pero que es solamente Jesucristo. Esta secta se fundó en el norte de África en el siglo III, cuando un presbítero de la iglesia cristiana llamado Sabelio comenzó a negar la evidencia de la Trinidad y empezó a enseñar que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y única persona de la deidad. Y él dijo que los términos Padre y Espíritu Santo eran otros nombres de Jesús que se referían a ciertos aspectos de su personalidad. En esos tiempos hubo una inmensa confusión a causa de la afirmación de este personaje. Dios fue crucificado. Esa fue una de las cosas que causó controversia. Y obviamente este personaje pues estaba hablando de una herejía, que no era fundamental en lo que es la Biblia, no estaba fundamentado en la Biblia. Entonces, en ese tiempo los pastores empezaron a investigar, a estudiar acerca de este punto, surge lo que es pues mucha contradicción de estas formas. Entonces, los nombres del Señor Jesús y de Cristo, este Señor, decía que era lo mismo que el Padre y que el Espíritu Santo, pero estos no eran distintas personalidades, y que la deidad se componía solo de Jesús. Quienes colocan la revelación particular al mismo nivel que las escrituras, o sea, la revelación que tú tienes al mismo nivel de lo que las escrituras te dicen, están a merced o están expuestos a cometer un error. Entonces, en esta parte, ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo y no en el nombre del Espíritu Santo, solamente en el nombre de Jesús. Entre las iglesias organizadas que formaron este movimiento, las más fuertes que se hallan en varios países son la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Quizás estas iglesias, tanto la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y la Luz del Mundo, no se mencionan tanto como solo Jesús, pero la doctrina es unicitaria o es el pentecostalismo unitario. Entonces, estas tres iglesias son las ramas de las creencias del solo Jesús o del pentecostalismo unitario. La Nueva Luz,
que ellos creen que fue esparcida en la mente de este personaje. Entonces estamos hablando de la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que hay varias en México, las iglesias apostólicas, y la Luz del Mundo, que también hay varios en México. Hay otros grupos más pequeños e iglesias independientes que aceptaron estas doctrinas, pero que no son muy comunes. Hay iglesias que son trinitarias, o sea, que creen en la Trinidad y bautizan en el nombre de Jesús, creyendo que esta es la forma correcta. No debe de confundir esto a los miembros del movimiento del nombre de Jesús con los de solo Jesús. ¿Ok? Es diferente usar el nombre de Jesús a creer solo en Jesús. Vamos a ver su aspecto doctrinal, lo que ellos creen en cuanto a lo que hemos estado hablando. Obviamente siempre en sus doctrinas van a negar la Trinidad y por obvias razones no podemos nosotros no sé, hablar de algo diferente. Entonces, ¿cómo les diré? En esta secta vamos a estar viendo varias cosas importantes que también nos ayudan a comprender un poco más estas sectas, que después también vamos a hablar acerca de la Luz del Mundo como una secta particular. La mencionamos en esta secta de los de solo Jesús porque creen en lo que es el pentecostalismo unicitario, pero después vamos a estar hablando más a fondo de lo que es esta secta. ¿Por qué es una secta? Porque todas las sectas alaban al ser humano y niegan la Trinidad, niegan los fundamentos bíblicos y otras cosas que son parte o sea, bíblicamente hablando, son parte de la doctrina cristiana, de la doctrina bíblica, de la sana doctrina de la palabra de nuestro Dios. Después vamos a estar hablando de los testigos de Jehová, que es otra secta también, que no creen mucho tampoco en la Trinidad. Y vamos a ver que ellos son una denominación cristiana milenarista, con creencias antitrinitarias, diversas o distintas a lo que es el cristianismo. Se consideran a sí mismo una restitución del cristianismo primitivo, y su creencia se basa en su entendimiento de la Biblia, según ellos. ¿Okay? Vamos a hablar de quién fue su fundador. Su fundador fue Charles Taze Russell, o Carlos Russell, también conocido así, y fue fundada en 1981. Quien la presidió hasta su muerte, o sea, hablando de Russell, presidió esta iglesia hasta su muerte en 1916. Y según sus publicaciones oficiales, en la actualidad es dirigida por un cuerpo gobernante desde su sede principal en Nueva York. Este cuerpo gobernante se encarga de establecer la doctrina oficial de la Congregación Mundial. Y según sus propios datos, en el 2019 sus publicaciones se distribuyeron en 240 países y territorios. A ellos los van a conocer ustedes mucho y los van a identificar por su forma de vestir, pero también por ponerse en lugares estratégicos de las ciudades o de los pueblos, dando literatura que ellos mismos han elaborado. ¿Ok? Entonces los testigos de Jehová son miembros de una secta que dedica una parte increíble de su tiempo para ir de dos en dos a todas las casas predicando el reino de Jehová y vendiendo las revistas. Hay dos revistas esenciales que ellos usan, que es la Despertad y el Atalaya. Se caracterizan por un conocimiento extraordinario de su doctrina y una persistencia insólita en promulgar estas doctrinas. Parece que cada uno es un ministro adiestrado y proselitista incansable de su fe. O sea, son personas preparadas en su doctrina. No cualquiera puede cambiar su forma de pensar. Vamos a hablar de los fundadores de su historia. Ya hablamos de que Carlos Russell o Charles Russell fue el fundador.
pero después vamos a hablar de José o Joseph Rutherford, que también fue el segundo presidente de la Watchtower o de la asociación de esta que estamos viendo de los testigos de Jehová. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca también de ellos, de este personaje y todo lo que ellos hacen para expandir sus doctrinas. Estos hombres persistieron en creer en sus doctrinas y vamos a ver las doctrinas de la Trinidad. Niegan la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Es lo contrario a los de solo Jesús o el pentecostalismo unitario o unicitario. El pentecostalismo unicitario o unitario, recordemos que ellos creen que Jesús es el Dios, el único Dios. En este caso, los testigos de Jehová niegan la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo era un profeta solamente, como en aquellos tiempos. Y en cada uno de los puntos vamos a hablar qué dice la Biblia acerca de eso. Los testigos de Jehová niegan la encarnación de Cristo, niegan la resurrección corporal de Cristo, enseñan que la salvación es principalmente por obras y no por fe, enseñan que la muerte es la destrucción total del hombre y niegan el castigo eterno. Vamos, como les digo, a ver lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Ellos también creen que los hombres que no hayan escuchado el evangelio del reino, o sea, sus doctrinas, en esta vida tendrán la oportunidad de ser salvos durante el milenio. O sea, que ellos, los que mueren, van a ser salvos más adelante, cosa que no es bíblica, no es parte de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta semana. Como les dije, solamente vamos a ver 2 clases, que fue solo Jesús y los testigos de Jehová. Tenemos la tarea, tenemos las actividades, pero también tenemos el primer examen, el examen parcial, en el cual voy a pedir que pongan mucha atención, que contesten correctamente para que puedan tener una calificación buena en sus exámenes. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente video resumen de la semana. Dios les bendiga.